empezamos. Mateos capítulo 6, versículo 5 en adelante vamos a leer completito, amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice Jesús y la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. De cierto digo que ya tiene su recompensa. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y el Padre que está en lo secreto, que dice, te recompensará en lo público. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros se le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra en este día. En el 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Yo cuando uno habla acerca del perdón, ¿no? ¿Qué es lo primero que le dice al ser humano? Que Dios te perdone, porque yo no. Y ahí es como que ya entra en un pleito, en una contienda, en un enojo, ¿no? Hacia el hombre, la persona. Pero a través de la oración es como que Dios dice, si Dios nos perdona a nosotros, ¿quién somos nosotros para no perdonar? Amén. Dice, y muchas veces hay personas que dicen, y cuando oréis, no seas como los hipócritas que aman orar en pie, ¿no? Para ser visto por los hombres, de ya mismo que en ese momento ya tienen la recompensa terrenal, ¿no? Pero por eso nosotros es bueno que cuando tenemos ese momento de oración, de buscar a Dios, es donde tenemos que levantar nosotros y recurrir a Dios, ¿no? Por eso dice, ora, ¿no? Dice, más cuando tú ores, ¿no? Entra en tu aposento, cierra la puerta, el lugar tranquilo, ¿no? Espacioso, donde podemos estar en comunión con Dios, ¿no? Y ese mismo nos tiene que llevar al buscar a Dios, ¿no? Dice, es muy fácil, el reconocimiento fácil de la alabanza, la adoración. Y llega un momento donde también en la oración tenemos que hacer silencio y dejar que sea el Espíritu Santo te ministrando nuestra vida, nuestro corazón. Tener ese momento de adoración en la oración, ¿no? Que es importante. Y a través de eso como que el Espíritu Santo va trabajando sobre nuestra vida y el Espíritu Santo mismo se encarga de darnos esa palabra, ¿no? Para el clamar. Muchas veces decía, si el orar con Dios es lo mismo que clamar, ¿no? Está la oración personal, la oración de intersección y la oración de guerra, ¿no? Ya cuando nosotros oramos al Padre por las necesidades, oramos la oración de intersección, orar los unos por los otros, y después está la oración que es donde se manifiesta el enemigo, porque sabe que todo nos lleva a la oración, y cuando estamos ahí en la guerra intensa, el enemigo va a hacer cualquier cosa para distraer y no continuar la oración. Y está aquel que se deja llevar por la situación y no ora, pero está aquel que sigue batallando en el Espíritu. Por eso es bueno que nosotros tengamos que sea el Espíritu Santo el que nos dé esa palabra para asegurarnos de que Él pueda estar guiándonos en cada una de las oraciones, ¿no?
Algunas personas, especialmente los líderes religiosos, querían que los vieran como santos ese tiempo. Está orando tal persona, o alguno dice, quiero que venga a orar tal persona porque cada vez que viene y ora, siempre tenemos que nosotros aprender a depender de Dios, ¿no? Que Dios sea el que esté orando en cada vida, en cada corazón, y animarlos a ustedes en este tiempo, ¿no? Y otra dice, algunas personas piensan que repetir las mismas palabras una y otra vez, como en encantamiento, ¿será que Dios lo oye? ¿No? Muchas veces las mismas oraciones, las mismas palabras, es como que algunos se encierran en esa palabrería, es como que ya se agotan no tienen más palabras para decir. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias por la necesidad, te doy gracias por el trabajo. Si bien está bien, pero muchas veces cuando no encuentra respuesta, lo primero que atina es a dejar de orar. Pero nunca dejemos de orar, porque la oración es la base principal de todas las cosas. Y a veces uno va a llegar a situaciones, que esa situación no es que a Dios le agrada que el ser humano esté rodeado de problemas, sino que esas situaciones lo va a llevar a orar, ¿no? Por algo la palabra dice, clama a mí, ¿y qué dice? Y yo te responderé. Muchas veces no hace falta gritar tanto en la oración. Es una oración que salga del corazón y Dios responde esa oración. Y motivos para orar tenemos un montón. Por la familia, por nuestros hijos, por el trabajo, por las autoridades, por el gobierno, los matrimonios. Motivos de oración hay muchos. La misma juventud, la criatura. Siempre comparto, ¿no? Las veces que Dios me permitió visitar instituciones, hospitales, cárceles, geriátricos, institutos de menores, maternos, infantiles, cómo fueron descuidados, ¿no? Porque se descuidaron espiritualmente y fueron hasta atrás de una reja. Personas que hoy en este día, el Día de la Madre, ¿no? Hoy le decía a mi compañero de trabajo, los penales habrán desbordado de visita. Y quizás estando fuera del penal, le habrán hecho sacar canas a sus madres. Y hoy están tristes por no estar al lado de su madre. Nosotros que tenemos nuestra madre, disfrutemos, ¿no? El tiempo que tengamos que estar con ella, ¿no? Y es bueno animarlos a ustedes en este tiempo, ¿no? Y en la oración entra también la familia, ¿no? No sé cuántos están orando por los padres, porque hay pleito, hay contienda, hay división, hay iras, enojos, y el enemigo causa mucha división. Uno por acá, el otro por allá. Y ya cuando el enemigo entra a la división en el hogar, se goza, porque ha logrado su objetivo. Pero a través de eso nosotros tenemos que unirnos en oración, batallar. Porque muchas veces no sabemos quién va a ser quien nos va a extender la mano. Y quizás es la persona que menos espera, esa es la que te va a extender la mano para que te levantes y no te decaigas en el sentido espiritual, ¿no? No es erróneo acercarnos a Dios con la misma petición. Jesús nos anima a que elevemos la oración persistente, pero condena a las repeticiones triviales que nos elevan en un corazón sincero. Dice, nunca se ora demasiado si nuestras oraciones son sinceras, ¿no? Tenemos que ser sinceros en la oración, sincerarnos con Dios. Veo a veces cuando está frente a frente con una persona, ¿qué es lo que le decimos? A veces cuando está el trabajo de la sanidad interior, no que sea sincero con nosotros, sino que sea sincero ¿con quién? Con Dios. Y muchas veces tenemos que sincerarnos con Dios, reconocer que somos faltantes delante de Dios. Nunca a través de una oración uno esté tapando algo. Veo algo cuando pasa en la política, siempre pone algo como para tapar la situación que está pasando el país, que pone una situación que se presenta.
¿sí? Tenemos que ser sinceros. Y cuando nos vamos a Dios tenemos que dirigirnos con un corazón sincero. Dice que en el versículo 9, ¿qué dice el 9? Versículo 9. 6:9, Mateo 6:9. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ahí está. Dice que esta oración puede ser el modelo para nuestras oraciones, ¿no? Debemos alabar a Dios, orar por su obra en el mundo, orar por nuestras necesidades cotidianas y orar solicitando ayuda en nuestros conflictos diarios. Yo sé que acá ninguno ha pasado por situaciones, pero creo que hasta el que le habla hemos pasado por situaciones hasta de conflicto. Y como decía, que a Dios no le gusta que estemos rodeados de problemas. Es que si nos pasa algo en el entorno familiar, uno no busca a Dios. Y la palabra dice en Mateo, dice, va a buscar primeramente. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Y alguno lo primero que busca es la desesperación. Largar todo. Ah, no, si esto es así, mejor me quedo como estoy. ¿No? Pero Dios nosotros tenemos que buscar. No nos cansemos de buscar a Dios. Por las oraciones que hemos hecho, matrimonios se han restaurado. Personas que han estado solas, que ya decían, yo ya no sirvo para nada. Esa persona por una oración fue levantada. Personas que no han tenido trabajo, por una oración, Dios ha suplido ese trabajo. Está aquel que da gracias por el trabajo y aquel que dice, no, este no es para mí. ¿No? Son tan buenos que lo devuelven al trabajo. En trabajo, estoy de panadería, es algo esencial, ¿no? Y esta semana, uno tras otro me faltaron. Pero el trabajo tuvo que salir. Y le daba gracias a Dios porque Dios me da la fuerza para seguir. Hablaba con el patrón y decía, asegurate bien la gente, le digo. Asegurate bien la gente, le digo. Y a través de la oración, Dios también ha traído sanidad a muchas personas que han estado en estado de coma. Vos pensé que me han tocado estar frente a personas que estaban con estado de coma y digo, ¿qué puedo hacer, Señor? Y el Espíritu Santo automáticamente dice, clama a mí y yo te responderé. Muchas veces queremos el resultado de la oración en el momento, pero es en el momento de Dios y en la voluntad de Dios. Y muchas veces cuando no conseguimos la respuesta enseguida, ya no oramos más. Es más rápido enojarse y largar todo que perseverar en la oración. Dice, y eso es muy importante, dice, cuando la frase habla del Padre nuestro que estás en los cielos, dice, nos indica que no solamente Dios es majestuoso, santo, sino que también es personal, amoroso, ¿no? De primer lugar, habla acerca de la oración del modelo, es una declaración de alabanza, dedicación en el nombre de Jesús. Y cuando nosotros nos dirigimos a la oración diciendo Padre nuestro, lo estamos reconociendo a Dios como Padre. Yo todo aquel padre cuando escucha que su hijo dice papucho, uno lo está reconociendo como Padre. Y está aquel que no, que le da vuelta a la cara. Vos no sos, ¿no? Pero cuando nosotros nos dirigimos a la oración, Padre nuestro, lo estamos reconociendo como nuestro Padre celestial. Amén. Y le damos toda la gloria, toda la honra. Es un Padre amoroso y cuando uno entra en la oración en el Espíritu Santo quebranta los corazones.
Qué bueno que nosotros podamos darle el lugar que Dios se merece en la oración. Cuando estamos orando, ponga una alabanza de oración. A ver si el Espíritu Santo no lo ministra. Y el Espíritu Santo mismo se va a encargar de darle palabras para expresarse en la oración. Se va a olvidar del enojo, se va a olvidar de la gritería, de todo, porque está dando lugar a Dios en su vida. ¿Amén? Honramos el nombre de Dios al usarlo con respeto. Y si usamos el nombre de Dios ligeramente, no tomamos en cuenta la santidad de Dios. Es lo importante que es el buscar a Dios. Tener ese tiempo de alabanza, de oración. Como decía, a través de la oración, muchas cosas fueron hechas nuevas. ¿No? Dice, venga tu reino, es una referencia del reino espiritual. No a que Israel fuera liberado del yugo de Roma. El reino de Dios fue anunciado en el pacto de Abraham. Está presentado en el reino de Cristo en el corazón de cada creyente. ¿No? Qué bueno que nosotros podamos tener a Cristo en nuestro corazón. Por eso el primer paso que da la persona de ganar, de presentarle el mensaje de salvación y aceptarlo como único y suficiente Salvador. Está aquel que conociendo la palabra de Dios se apartó, pero Dios es tan misericordioso que le da la oportunidad de reconciliarse. Desde el día que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ya Dios nos entregó el ministerio de la reconciliación. Pero si Dios me dio la oportunidad a mí, ¿por qué yo no puedo ir a hablar a tal persona? Y muchas veces nosotros ponemos el freno de no ir a hablarle a otro. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo también, ¿no? De Jesús le dijo a sus discípulos, y hacer discípulos. No le dijo, vayan si quieren. Porque si es por el vayan, hoy no tengo ganas. Hoy hace frío, hoy hace calor, hoy está para estar mirando películas. Y muchas veces Dios en este tiempo nos va a sacar de la comodidad. Y puede ser que el Espíritu Santo te mueva por una persona. Pero si ya está trabajando tal líder, un suponer, ¿no? Plátano, pueblo nuevo, y Dios te está mandando a vos que vayas. Porque el Espíritu Santo mismo es el que te amonesta, y el Espíritu Santo no amonesta, anda a ver a tal persona. La misericordia de Dios es tan grande que Dios le permite para que nosotros podamos estar ahí presentes. Y cuando nosotros obedecemos al Espíritu Santo, uno está en paz porque sabe que cumplió el trabajo, lo que tenía que hacer, ¿no? Y cuando oramos, hágase tu voluntad, no estamos abandonándonos a la suerte, sino que estamos orando con el propósito perfecto de Dios que se cumpla en este mundo como en el más allá. Jesús, siendo el Hijo de Dios, cuando fue al monte, ¿qué le dijo? Hágase tu voluntad y no la mía. Y muchas veces nosotros queremos actuar en nuestra voluntad y no en la voluntad de Dios. Porque cuando obramos en nuestra voluntad, sale todo mal. Ahora cuando viene de la voluntad de Dios, dice que es agradable y es perfecto. Y que bueno, nosotros, es un desafío de fe también, ¿eh? Es un desafío de fe que Dios nos pone de cómo nosotros tenemos que activarnos en el sentido espiritual. Hay matrimonios donde hay pleito, contienda y prefieren que se dividan en vez de unirse en oración. Y muchos matrimonios en esta casa de oración fueron restaurados por la oración. Dice que la oración mueve la mano de Dios. Pero yo estoy orando y todavía no encuentro respuesta. Lo primero que dice el hombre: perseveremos. Perseveremos en la oración. No decaigamos y hagamos en la voluntad de Dios, ¿no?
para que se cumpla no solamente en este mundo, sino en el más allá. Cuando oramos el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, estamos teniendo el reconocimiento de que Dios es nuestro sustentor y nuestro proveedor. ¿No? Yo, el pan creo que hasta en la ventana tengo colgado en casa. Con el sudor de la frente se gana el pan de cada día. Pero cuando nos dirigimos en esta parte de la oración del pan nuestro de cada día, dándonos hoy, reconocemos de que Dios es nuestro sustentor y proveedor. Y el segundo pensar, dependemos de que nosotros mismos confiamos en que Dios cada día ha proporcionado lo que se sabe que necesitamos. Y muchas veces no oramos, pero el alimento está en la casa. Y por tener ese alimento, darle gracias a Dios por lo que me diste. Amén. Y orar, primeramente cuando oramos, no, siempre oramos por el prójimo. Después bendecir lo que Dios ha proveído. ¿Ver? Dice que Jesús está sugiriendo de que Dios nos guía. Jesús no está sugiriendo de que Dios nos guía hacia la tentación. Dice que simplemente está pidiendo que seamos librados de Satanás y sus engaños. Pero ¿cómo puedo resistir? Y la palabra del mismo Dios dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. La tentación va a estar. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, ¿qué fue? Tentado. Y él por la palabra, porque le decía, porque Cristo está. Y muchas veces uno es tentado a hacer el mal que hacer el bien. Y cuando uno hace el bien es un sentir que Dios lo pone, no porque está tentado, voy a hacer el bien de tal. No. Dios pone ese sentir de bendecir a otro. Y cuando nosotros hacemos las cosas desinteresadamente, entra ese gozo, esa alegría, porque está cumpliendo con lo que Dios le ha dicho. Amén. Tener esa seguridad. Y el enemigo siempre va a estar ahí para tentar. Va a estar preparando las cosas en bandeja para pensar que está haciendo el bien y lo está llevando a la perdición, porque dice, hay caminos que parecen perfectos, dice, pero su fin es la muerte. Y cuando estamos hablando de muerte, es de la muerte espiritual. Uno se decae en cuerpo, en alma, en espíritu. Se decae más. Se entregan al abandono. Y hay gente que hasta que ni quiere que lo ayude. ¿Le estamos hablando así frente a frente? O estamos, no sé si está mirando las estrellas, el sol, la luna. Yo estoy acá. A veces mis compañeros cuando están medio así digo, ¿cómo anda este buen día? Bien, Sergio, y mira para allá. No, yo estoy acá, digo. Y muchas veces uno le da vuelta a la espalda a Dios, ¿no? Y sabe que Dios se pone triste porque sabe que en cualquier momento uno va a volver. Si Dios le dio la oportunidad al hijo pródigo, ¿no? No sé cuánto tiempo pasó de que se fue de la casa. Le reclamó al padre, dame todo lo que a mí me pertenece. Dame todo, yo de acá a esta casa me voy. Pensando que está haciendo un bien, pero no sabe lo que puede pasar de la puerta para afuera. Por la gracia y la misericordia de Dios, muchos han vuelto al camino, pero muchos se han quedado y hasta se han ido, y no a la presencia de Dios, porque el enemigo la tenía preparada la trampa para arrebatar. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la sabiduría, que Dios nos dé el entendimiento en todo lo que aprendamos, ¿no? Sabiendo que Dios, el enemigo, es padre de mentira. Todos los cristianos enfrentamos tentaciones. No, yo no, porque yo esta la paso de taquito. Todos los cristianos enfrentamos tentaciones.
Me acordaba ese que me decía que ore por su vida, ¿no? Y bueno, ¿por qué vamos a orar? Por la tentación que me sigue. ¿Y cómo sabes que te está siguiendo la tentación? No, porque yo la estoy buscando. Ah, entonces oramos por vos, le digo. La tentación siempre va a estar ahí. Por eso dice, resistí, temblá. Y muchas veces uno, para no quedar mal delante de los hombres, cae. La palabra de Dios dice que ellos se conviertan a nosotros, no que nosotros nos convertamos a ellos. Porque nosotros somos los que tenemos que marcar la diferencia. Por más que uno haga el bien, siempre va a haber uno que va a hablar mal. Pero nosotros delante de Dios sabemos que cómo estamos plantados. Y tenemos que estar seguros de que somos hijos de Dios. Amén. Algunas veces son tan sutiles que inclusive no sabemos qué nos están pasando. Dios nos ha prometido que no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Y Dios sabe hasta dónde nosotros vamos a aguantar. Pero cuando sentimos que nos estamos quedando sin fuerza, decirle, Señor, dame la fuerza para superar esta situación, para levantarme, para restaurarme, porque detrás de nuestras espaldas hay una familia. Amén. Que Dios nos guarde de todo peligro, de todo mal. En cosas de segundos el enemigo hace estrago. Robo, muerte, destrucción, dice, porque Él vino para robar, hurtar y destruir. Vemos muchos robos, muchas muertes, muchas destrucciones a nivel personal, a nivel familiar, a nivel matrimonial, hogares que están deshechos porque el enemigo ha entrado ahí. Pero nosotros como cabeza de hogar, como pareja, tenemos que guardar la vida de nuestra persona que está a nuestro lado. Amén. Dice, pídale a Dios, ¿no? Que Él permitirá, pídale a Dios que le permita reconocer la tentación, que le dé fuerza suficiente para enfrentar y que pueda seguir por la senda de Dios. Amén. O sea, muchos por ahí le dan lugar a la tentación y se apartan del camino. Pero está aquel que la supera y permanece en el camino. Dice que los deseos de la carne son de 5 o 10 minutos. Después vienen las consecuencias. Amén. Jesús no solo pone en alerta acerca del perdón. En cuanto al perdón, dice, se refiere que si no queremos perdonar a los demás, tampoco Dios no nos perdonará. Y yo puedo amar a Dios, pero rompo el segundo mandamiento, de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y al no perdonar, es como que ya estamos rompiendo el mandamiento, ¿no? Pero ¿cuántas veces querés que te perdone? ¿No? Veo que siempre está esa frase. O si no, que Dios te perdone porque yo te pienso perdonar. Entonces, que Dios nos dé la sabiduría en ese sentido, y cuando hablamos del perdón tenemos que soltar a la persona y dejarlo libre. Luego dice, te perdono pero no me olvido lo que hiciste. Siempre queda ahí. No, perdonarla, soltarla y que quede libre en el nombre de Jesús. Dice, si no queremos perdonar a los demás, tampoco Dios nos perdonará. ¿Y por qué? Dice, porque cuando no perdonamos a otros, estamos negando de que tenemos en común como pecadores. Necesitamos el perdón de Dios. El perdón de Dios no es el resultado directo de nuestros actos perdonador hacia otros, sino que está basado en nuestro entendimiento el significado del perdonar. Y ya cuando estamos en el camino de Dios, ya tenemos conocimiento. Y creo que la mayoría de los que están acá han pasado por el encuentro y hemos visto el significado del perdón y tenemos el entendimiento del perdón, ¿no?
no tenemos por qué dudar, ¿no? Así que a través de esa, dice, es fácil pedir perdón, ¿no? Eso perdón, pero es difícil darlo a otro. Sí, te perdono, ¿no? O aceptarlo. Pero es difícil darlo a otro. Cuando pidamos a Dios que nos perdone, debemos preguntarnos, dice, ¿he pecado a las personas que me han herido o agraviado? Primeramente se ha soltado el perdón. He perdonado a la persona que me ha herido. Y muchas veces las heridas fueron de la persona de al lado, del entorno familiar. Pero que Dios nos dé la sabiduría en este tiempo, ¿no? Para poder levantarnos en sentido espiritual. Amén. Amén. Y que a través de la palabra de Dios, esta noche, yo los animo para que cuando tengan ese momento que están pasando por proceso, no duden de entrar en el aposento, ¿no? En un lugar privado para hablar con Dios, ¿no? Que seamos sinceros en la oración, que nuestra oración sea de corazón, sincerarnos con Dios también, ¿no? Y a través de la oración Dios va a responder. Y si no tenemos la respuesta en el momento, perseveremos en la oración, no decaigamos. Y motivos para orar tenemos un montón. Amén. Así que yo les invito en esta noche para que se pongan de pie y espero que eso sea bendición, ¿no? Cuando hablas acerca de Jesús y la oración. Ahora estamos nosotros ante la presencia de Dios. Amén. Que nosotros nos pongamos en el lugar de Jesús, ¿no? Que ha tenido la respuesta de parte de Dios, y Dios está queriendo en este tiempo que se levanten hombres y mujeres de intercesión. Quizás muchas veces nos hemos debilitado en lo más principal, que es la oración, pero Dios está queriendo, que está trayendo el despertar espiritual en la oración. Como decía, orar por la célula, orar por los discípulos, orar por los pastores, orar por la congregación. Amén. Motivo para la oración tenemos. El tiempo es que nos levantemos en sentido espiritual. Amén. Gracias, Señor. Cierre sus ojos esta noche. Gracias, Señor. Manos vacías, vengo a ti. Conocedores de esta tarde. Confiéselo.